Steve Jobs comienza su camino en el garaje de sus padres, rodeado de cables, circuitos y cartones con ideas garabateadas en papel. La película Jobs muestra ese inicio con detalle, el entusiasmo juvenil, la energía casi desbordante y la sensación de que estaba construyendo algo más grande que él mismo. En una de las escenas iniciales, Jobs observa cómo Wozniak ensambla la primera computadora Apple, mientras él imagina cómo transformará la vida de las personas. No se trataba solo de armar hardware, era la anticipación de un futuro donde la tecnología fuera accesible, intuitiva y deseable. Cada gesto de Jobs, desde su insistencia en la estética hasta la manera en que organiza los cables, refleja su obsesión por el detalle, que según Thiel en De 0 a 1 es clave para crear algo único. No basta tener la idea, hay que ejecutarla de manera impecable. Suscríbete para que no te pierdas ningún video, y si quieres dejar tu propia huella en el mundo, dale like y compártelo con la persona que tiene esa misma visión. ¡Empezamos! Peter Thiel argumenta que pasar de 0 a 1 significa crear algo completamente nuevo, no solo mejorar lo existente. La película refleja esto cuando Jobs decide diseñar una computadora personal con interfaz gráfica y teclado amigable, en un momento en que la mayoría de los competidores solo ofrecían máquinas industriales difíciles de usar. En la escena donde Jobs presenta su primera Apple a inversores escépticos, se percibe su convicción absoluta. No está vendiendo solo un producto, sino una visión. Thiel diría que este tipo de innovación radical es lo que permite establecer monopolios temporales y cambiar la dinámica del mercado. Jobs estaba creando valor donde nadie lo veía, un principio central de la filosofía de 0 a 1. La película también muestra cómo Jobs enfrentaba los conflictos internos y externos. Hay una escena emblemática en la que discute con su equipo sobre el diseño de la carcasa de la computadora. No aceptaba compromisos. Para él, cada detalle era un reflejo de su visión, aunque generara tensiones. Thiel explica que las empresas innovadoras requieren un equipo alineado con la misión y un liderazgo capaz de tomar decisiones difíciles. Jobs personifica esto. Su exigencia era extrema, pero aseguraba que el producto final fuera distinto a cualquier otra cosa en el mercado. Esta relación entre visión y disciplina es clave. No basta la creatividad, hace falta ejecución rigurosa. Otro punto fundamental que la película ilustra es la resiliencia frente al fracaso. Jobs fue despedido de Apple en 1985, un hecho que se muestra con crudeza en la pantalla. La cámara sigue a un Jobs devastado, caminando solo por un pasillo, con el mundo que él mismo había creado cerrándole la puerta. Thiel destaca en De 0 a 1 que los innovadores deben enfrentar riesgos enormes y aprender de los fracasos. Jobs transforma esta adversidad en oportunidad, funda Next y revitaliza Pixar, lo que eventualmente lo lleva de regreso a Apple. La película y el libro convergen en la idea de que la creación de valor genuino exige perseverancia y la capacidad de reinventarse. La obsesión de Jobs con la perfección se evidencia en escenas como la prueba del primer prototipo de la Macintosh. Insiste en que los botones, la interfaz y el sonido al encender la computadora sean exactos. Pequeños detalles que para otros parecen insignificantes, pero que él considera esenciales. Thiel argumenta que la diferenciación verdadera proviene de estándares de calidad que otros no se atreven a alcanzar. Esta escena refleja cómo Jobs encarna la teoría de Thiel. La innovación radical requiere atención al detalle, pasión y un compromiso absoluto con la visión. La película también aborda la dimensión humana de la innovación. Jobs no solo era visionario, era exigente con quienes lo rodeaban. Hay un momento memorable donde discute con su equipo de diseño sobre la fuente tipográfica del nuevo logo. Se muestra implacable, pero también inspira creatividad. Thiel subraya que la construcción de empresas que cambian el mundo depende del equipo, del liderazgo y de la cultura que se genere. Sin motivación ni disciplina compartida, incluso la mejor idea se diluye. La película permite ver este aspecto. Jobs combinaba intensidad, exigencia y capacidad de inspirar, creando un ambiente donde la innovación podía florecer. Tanto la película como el libro enfatizan la visión a largo plazo. Jobs no solo pensaba en vender computadoras, imaginaba cómo la tecnología podría integrarse en la vida cotidiana, cómo un producto podía cambiar hábitos y expectativas. Thiel plantea que los innovadores miran más allá del presente. Construyen empresas que definen el futuro. Escenas como la presentación del primer iMac muestran a Jobs hablando de simplicidad, elegancia y experiencia del usuario, ideas que Thiel considera esenciales para crear monopolios temporales basados en innovación única. Estos son los inicios de Steve Jobs y cómo la filosofía de Peter Thiel se refleja en su historia. Innovación radical, visión clara, ejecución impecable, resiliencia y obsesión por la excelencia. La película aporta la dimensión humana y las escenas concretas que permiten comprender los riesgos,
Los conflictos y las victorias. El libro aporta la teoría detrás del éxito. Crear algo único y valioso, capaz de cambiar el mundo. Jobs no solo construyó productos, construyó un modelo de innovación que sigue siendo referente para cualquier emprendedor o creador. Después de sus primeros éxitos en el garaje, la película Jobs muestra cómo la empresa empieza a crecer y enfrentarse a nuevos desafíos. La secuencia donde Apple presenta la Apple II en la Feria Tecnológica de 1977 es un momento clave. Jobs, con su habitual energía, toma el escenario y muestra la computadora funcionando frente a inversores y público, destacando su facilidad de uso y diseño. Es aquí donde se hace evidente su visión. No solo vender un producto, sino comunicar un concepto, una experiencia que transformaría la relación de las personas con la tecnología. Thiel, en De 0 a 1, subraya que la creación de algo verdaderamente innovador requiere una estrategia de ejecución impecable, algo que Jobs entiende incluso cuando está frente a un público escéptico. La película refleja cómo Jobs aplicaba liderazgo extremo para asegurar la excelencia. Hay una escena intensa donde discute con el equipo sobre la carcasa de la Apple II. No acepta compromisos y presiona hasta que cada detalle cumple con su visión. Thiel explica que los innovadores deben crear equipos alineados con una misión clara. Jobs representa esto con un liderazgo que, aunque duro, motiva a sus colaboradores a alcanzar estándares que otros no considerarían posibles. Su capacidad de inspirar a pesar de la tensión demuestra la importancia de combinar visión, disciplina y exigencia, tal como Thiel propone para empresas que buscan cambiar el mundo. Un momento significativo de la película es la lucha de Jobs contra IBM y otros competidores establecidos. La narrativa muestra su obsesión por diferenciar Apple, no solo por el hardware, sino por el ecosistema que estaba construyendo, software, interfaz gráfica y atención al detalle. Thiel argumenta que la verdadera innovación se distingue por ofrecer algo que nadie más puede replicar fácilmente. Jobs entendía esto intuitivamente, sabía que mejorar ligeramente lo existente no bastaría. Cada decisión de diseño, desde la tipografía hasta la disposición de los circuitos, apuntaba a crear valor único que le permitiera a Apple destacarse en un mercado dominado por gigantes. La película también refleja los desafíos financieros y estratégicos que enfrentó Jobs. Hay una escena donde se muestra preocupado por mantener la liquidez de la empresa mientras desarrolla nuevos productos. Thiel enfatiza que la creación de empresas exitosas requiere tomar riesgos calculados y gestionar recursos estratégicamente. Jobs debía equilibrar su visión radical con decisiones pragmáticas sobre inversión, producción y comercialización. La tensión de estas escenas muestra cómo la ejecución efectiva de una idea innovadora depende tanto de la creatividad como de la capacidad de tomar decisiones difíciles bajo presión. Otro aspecto fundamental es la manera en que Jobs manejaba la percepción pública y la narrativa de Apple. La película ilustra cómo Jobs entendía la importancia de contar una historia que conectara con los usuarios. Desde el lanzamiento del Macintosh hasta los anuncios icónicos, su enfoque no era solo vender hardware, sino inspirar y crear cultura. Thiel señala que las empresas que cambian el mundo no solo innovan productos, sino que comunican una visión que otros comprenden y apoyan. Jobs aplicaba esta filosofía al construir no solo dispositivos, sino también la reputación de Apple como sinónimo de creatividad y excelencia. La película también muestra la complejidad humana de Jobs en esta fase. Su relación con Wozniak y otros colaboradores está marcada por tensiones, discusiones y confrontaciones, pero también por momentos de admiración y respeto mutuo. Thiel indica que para construir empresas que transforman industrias, el liderazgo requiere cultivar un equipo que comparta la misión y esté dispuesto a enfrentar desafíos juntos. Jobs no solo imponía estándares, inspiraba a su equipo a adoptarlos, creando un entorno donde la innovación radical podía prosperar, aunque bajo presión constante. La expansión de Apple, tal como se ve en la película, refleja la aplicación práctica de los principios de Thiel. Identificar oportunidades únicas, ejecutar con excelencia, gestionar riesgos y construir un equipo comprometido. Escenas como el desarrollo del Macintosh y las decisiones estratégicas sobre diseño, producción y comercialización muestran cómo Jobs traduce su visión en resultados tangibles. Cada producto no solo es un avance tecnológico, sino también una manifestación de su filosofía: crear algo de valor único, que transforme la experiencia de las personas y defina el futuro del mercado. Aquí vemos la expansión de Apple con los conceptos de 0 a 1, visión clara, ejecución rigurosa, diferenciación y liderazgo efectivo. La película aporta escenas concretas que muestran cómo Jobs enfrentaba desafíos estratégicos, financieros y humanos.
El libro aporta la teoría de Thiel sobre cómo la innovación radical y la construcción de valor único permiten transformar ideas en empresas que cambian el mundo. Jobs no solo estaba haciendo computadoras, estaba creando un modelo de innovación replicable en cualquier industria. Durante el desarrollo del Macintosh, Jobs se enfrenta a problemas técnicos que ponen a prueba su paciencia y liderazgo. En la película, se ve a los ingenieros revisando el software línea por línea mientras Jobs recorre el laboratorio, señalando errores y exigiendo soluciones inmediatas. Cada detalle era crucial, desde la interfaz hasta la velocidad de procesamiento, todo debía cumplir con su visión de un producto intuitivo y revolucionario. Thiel explica que las empresas que crean algo nuevo deben combinar creatividad con ejecución rigurosa. Jobs no solo pensaba en la innovación, sino en cómo materializarla sin concesiones, demostrando que la atención extrema al detalle genera valor diferencial. Las tensiones humanas también son evidentes. La película muestra cómo Jobs discute con Wozniak y otros miembros del equipo sobre decisiones técnicas y de diseño. La intensidad de sus confrontaciones, a veces dolorosa, revela la dificultad de equilibrar exigencia y motivación. Thiel sostiene que un liderazgo efectivo requiere alinear al equipo con la misión de la empresa. Los logros extraordinarios de Apple se construyeron gracias a un entorno donde cada miembro comprendía que la excelencia era obligatoria. La presión constante era incómoda, pero servía para que la innovación no se diluyera en mediocridad. En paralelo, Jobs enfrenta críticas de inversores y de la junta directiva que cuestionan los costos y plazos del Macintosh. La película retrata su confrontación directa, defendiendo la visión de un producto diferente, más que solo rentable. Thiel señala que los emprendedores que transforman industrias deben sostener su visión frente a la incomprensión externa. La innovación radical raramente es entendida de inmediato. Jobs entiende que ceder ante la presión podría comprometer la esencia de Apple y, por tanto, insiste en mantener sus estándares, demostrando que la creación de valor verdadero exige convicción inquebrantable. El tema de la diferenciación frente a la competencia se vuelve central. Jobs observa con frustración cómo otros intentan imitar las características de Apple, pero insiste en perfeccionar la experiencia del usuario en hardware y software. Thiel explica que la creación de un monopolio temporal depende de ofrecer algo que otros no puedan replicar fácilmente. Cada decisión de Jobs, desde la tipografía hasta la integración de componentes, refleja su búsqueda de unicidad, un ejemplo práctico de cómo se construye ventaja competitiva mediante la innovación genuina. La vida personal de Jobs también influye en sus decisiones empresariales. La película muestra discusiones con su pareja y tensiones con el equipo sobre dedicación y prioridades. Thiel argumenta que la innovación requiere sacrificios y una gestión consciente de riesgos y recursos personales. La intensidad de Jobs se extiende a todos los ámbitos de su vida y, aunque genera conflictos, también permite que Apple avance hacia productos que cambian el mercado. La narrativa de la película evidencia cómo el liderazgo visionario no se limita al trabajo técnico. Involucra compromiso emocional, toma de decisiones difíciles y resiliencia frente a la presión. Durante las pruebas finales del Macintosh, Jobs supervisa personalmente la preparación de la presentación de lanzamiento. Insiste en que la publicidad comunique más que características técnicas, debe transmitir la experiencia de usar Apple. Thiel enfatiza que comunicar la visión es parte esencial del éxito de una empresa innovadora. La película muestra cómo Jobs convierte cada demo y cada anuncio en un acto de narrativa estratégica, asegurando que los usuarios comprendan el valor del producto y que la innovación trascienda la máquina para convertirse en cultura. Los momentos de crisis también reflejan la capacidad de adaptación de Jobs. En una escena, un error crítico de software amenaza con retrasar el lanzamiento. En lugar de resignarse, Jobs trabaja con su equipo para solucionar el problema, demostrando paciencia y creatividad bajo presión. Thiel señala que la verdadera innovación no surge de la comodidad, sino de enfrentar obstáculos aparentemente insuperables. Jobs convierte cada desafío en una oportunidad para perfeccionar el producto, mostrando cómo la resiliencia y la ejecución rigurosa son fundamentales para transformar una idea en un éxito tangible. El riesgo calculado es un hilo constante en esta etapa. Jobs apuesta por un diseño minimalista y elegante, ignorando opciones más conservadoras que podrían haber reducido costos y asegurado resultados seguros. Thiel explica que los innovadores deben asumir riesgos estratégicos para crear valor único y diferenciarse del mercado. Cada decisión de Jobs combina audacia y análisis, revisa cada detalle, prueba alternativas, pero nunca compromete la esencia de su visión. La película muestra estas decisiones en acción, revelando cómo se forja la ventaja competitiva de Apple y cómo la filosofía de 0 a 1 se traduce en acciones concretas.
La película muestra el punto de quiebre de Jobs en Apple con una escena cargada de tensión. La junta directiva decide despedirlo debido a conflictos internos y desacuerdos estratégicos. No es un simple despido. Es la confrontación de su visión con la estructura corporativa que ya no puede seguirle el ritmo. En De 0 a 1, Thiel sostiene que crear empresas que cambian el mundo implica enfrentar riesgos enormes y, en ocasiones, sacrificios personales. Jobs lo experimenta de primera mano. Perder el control de la compañía que fundó no es solo un golpe profesional, sino también un desafío emocional que lo obliga a redefinir su enfoque y sus prioridades. Tras dejar Apple, la película muestra cómo Jobs funda Next, un proyecto que mezcla su obsesión por el diseño y la innovación con un enfoque empresarial más controlado. Escenas detallan la creación de computadoras avanzadas, destinadas a nichos académicos y corporativos, donde cada detalle de hardware y software refleja su visión de perfección. Thiel habla de la importancia de crear monopolios temporales mediante productos únicos que nadie más pueda replicar fácilmente. Next no se trataba de competir con el mercado masivo de Apple, sino de crear algo distinto, con alto valor agregado, aplicando de manera concreta la filosofía de innovación radical que Thiel promueve en su libro. La película también sigue el ascenso de Jobs en Pixar, donde aplica su capacidad de liderazgo a un campo completamente diferente: la animación digital. La escena donde supervisa la producción de Toy Story muestra su obsesión por la excelencia narrativa y técnica, asegurando que cada fotograma cumpla con los estándares que él considera esenciales. Thiel señala que los innovadores deben aplicar principios universales de creación de valor, independientemente del sector. Jobs demuestra que su habilidad para ejecutar ideas complejas y crear monopolios temporales se traslada de la informática a la animación, generando productos que cambian industrias enteras. Suscríbete para seguir descubriendo cómo películas y libros revelan estrategias reales que transforman vidas y negocios. Steve Jobs comienza su camino en el garaje de sus padres, rodeado de cables, circuitos y cartones con ideas garabateadas en papel. La película Jobs muestra ese inicio con detalle, el entusiasmo juvenil, la energía casi desbordante y la sensación de que estaba construyendo algo más grande que él mismo. En una de las escenas iniciales, Jobs observa cómo Wozniak ensambla la primera computadora Apple, mientras él imagina cómo transformará la vida de las personas. No se trataba solo de armar hardware, era la anticipación de un futuro donde la tecnología fuera accesible, intuitiva y deseable. Cada gesto de Jobs, desde su insistencia en la estética hasta la manera en que organiza los cables, refleja su obsesión por el detalle, que según Thiel en De 0 a 1 es clave para crear algo único. No basta tener la idea, hay que ejecutarla de manera impecable. Suscríbete para que no te pierdas ningún video, y si quieres dejar tu propia huella en el mundo, dale like y compártelo con la persona que tiene esa misma visión. ¡Empezamos! Peter Thiel argumenta que pasar de 0 a 1 significa crear algo completamente nuevo, no solo mejorar lo existente. La película refleja esto cuando Jobs decide diseñar una computadora personal con interfaz gráfica y teclado amigable, en un momento en que la mayoría de los competidores solo ofrecían máquinas industriales difíciles de usar. En la escena donde Jobs presenta su primera Apple a inversores escépticos, se percibe su convicción absoluta. No está vendiendo solo un producto, sino una visión. Thiel diría que este tipo de innovación radical es lo que permite establecer monopolios temporales y cambiar la dinámica del mercado. Jobs estaba creando valor donde nadie lo veía, un principio central de la filosofía de 0 a 1. La película también muestra cómo Jobs enfrentaba los conflictos internos y externos. Hay una escena emblemática en la que discute con su equipo sobre el diseño de la carcasa de la computadora. No aceptaba compromisos. Para él, cada detalle era un reflejo de su visión, aunque generara tensiones. Thiel explica que las empresas innovadoras requieren un equipo alineado con la misión y un liderazgo capaz de tomar decisiones difíciles. Jobs personifica esto. Su exigencia era extrema, pero aseguraba que el producto final fuera distinto a cualquier otra cosa en el mercado. Esta relación entre visión y disciplina es clave. No basta la creatividad, hace falta ejecución rigurosa. Otro punto fundamental que la película ilustra es la resiliencia frente al fracaso. Jobs fue despedido de Apple en 1985, un hecho que se muestra con crudeza en la pantalla. La cámara sigue a un Jobs devastado, caminando solo por un pasillo, con el mundo que él mismo había creado cerrándole la puerta. Thiel destaca en De 0 a 1 que los innovadores deben enfrentar riesgos enormes y aprender de los fracasos.
Jobs transforma esta adversidad en oportunidad, funda Next y revitaliza Pixar, lo que eventualmente lo lleva de regreso a Apple. La película y el libro convergen en la idea de que la creación de valor genuino exige perseverancia y la capacidad de reinventarse. La obsesión de Jobs con la perfección se evidencia en escenas como la prueba del primer prototipo de la Macintosh. Insiste en que los botones, la interfaz y el sonido al encender la computadora sean exactos. Pequeños detalles que para otros parecen insignificantes, pero que él considera esenciales. Thiel argumenta que la diferenciación verdadera proviene de estándares de calidad que otros no se atreven a alcanzar. Esta escena refleja cómo Jobs encarna la teoría de Thiel. La innovación radical requiere atención al detalle, pasión y un compromiso absoluto con la visión. La película también aborda la dimensión humana de la innovación. Jobs no solo era visionario, era exigente con quienes lo rodeaban. Hay un momento memorable donde discute con su equipo de diseño sobre la fuente tipográfica del nuevo logo. Se muestra implacable, pero también inspira creatividad. Thiel subraya que la construcción de empresas que cambian el mundo depende del equipo, del liderazgo y de la cultura que se genere. Sin motivación ni disciplina compartida, incluso la mejor idea se diluye. La película permite ver este aspecto. Jobs combinaba intensidad, exigencia y capacidad de inspirar, creando un ambiente donde la innovación podía florecer. Tanto la película como el libro enfatizan la visión a largo plazo. Jobs no solo pensaba en vender computadoras, imaginaba cómo la tecnología podría integrarse en la vida cotidiana, cómo un producto podía cambiar hábitos y expectativas. Thiel plantea que los innovadores miran más allá del presente, construyen empresas que definen el futuro. Escenas como la presentación del primer iMac muestran a Jobs hablando de simplicidad, elegancia y experiencia del usuario, ideas que Thiel considera esenciales para crear monopolios temporales basados en innovación única. Estos son los inicios de Steve Jobs y cómo la filosofía de Peter Thiel se refleja en su historia. Innovación radical, visión clara, ejecución impecable, resiliencia y obsesión por la excelencia. La película aporta la dimensión humana y las escenas concretas que permiten comprender los riesgos, los conflictos y las victorias. El libro aporta la teoría detrás del éxito. Crear algo único y valioso, capaz de cambiar el mundo. Jobs no solo construyó productos, construyó un modelo de innovación que sigue siendo referente para cualquier emprendedor o creador. Después de sus primeros éxitos en el garaje, la película Jobs muestra cómo la empresa empieza a crecer y enfrentarse a nuevos desafíos. La secuencia donde Apple presenta la Apple II en la Feria Tecnológica de 1977 es un momento clave. Jobs, con su habitual energía, toma el escenario y muestra la computadora funcionando frente a inversores y público, destacando su facilidad de uso y diseño. Es aquí donde se hace evidente su visión. No solo vender un producto, sino comunicar un concepto, una experiencia que transformaría la relación de las personas con la tecnología. Thiel, en De 0 a 1, subraya que la creación de algo verdaderamente innovador requiere una estrategia de ejecución impecable, algo que Jobs entiende incluso cuando está frente a un público escéptico. La película refleja cómo Jobs aplicaba liderazgo extremo para asegurar la excelencia. Hay una escena intensa donde discute con el equipo sobre la carcasa de la Apple II. No acepta compromisos y presiona hasta que cada detalle cumple con su visión. Thiel explica que los innovadores deben crear equipos alineados con una misión clara. Jobs representa esto con un liderazgo que, aunque duro, motiva a sus colaboradores a alcanzar estándares que otros no considerarían posibles. Su capacidad de inspirar a pesar de la tensión demuestra la importancia de combinar visión, disciplina y exigencia, tal como Thiel propone para empresas que buscan cambiar el mundo. Un momento significativo de la película es la lucha de Jobs contra IBM y otros competidores establecidos. La narrativa muestra su obsesión por diferenciar Apple, no solo por el hardware, sino por el ecosistema que estaba construyendo, software, interfaz gráfica y atención al detalle. Thiel argumenta que la verdadera innovación se distingue por ofrecer algo que nadie más puede replicar fácilmente. Jobs entendía esto intuitivamente, sabía que mejorar ligeramente lo existente no bastaría. Cada decisión de diseño, desde la tipografía hasta la disposición de los circuitos, apuntaba a crear valor único que le permitiera a Apple destacarse en un mercado dominado por gigantes. La película también refleja los desafíos financieros y estratégicos que enfrentó Jobs. Hay una escena donde se muestra preocupado por mantener la liquidez de la empresa mientras desarrolla nuevos productos. Thiel enfatiza que la creación de empresas exitosas requiere tomar riesgos calculados y gestionar recursos estratégicamente. Jobs debía equilibrar su visión radical con decisiones pragmáticas sobre inversión,
Producción y comercialización. La tensión de estas escenas muestra cómo la ejecución efectiva de una idea innovadora depende tanto de la creatividad como de la capacidad de tomar decisiones difíciles bajo presión. Otro aspecto fundamental es la manera en que Jobs manejaba la percepción pública y la narrativa de Apple. La película ilustra cómo Jobs entendía la importancia de contar una historia que conectara con los usuarios. Desde el lanzamiento del Macintosh hasta los anuncios icónicos, su enfoque no era solo vender hardware, sino inspirar y crear cultura. Thiel señala que las empresas que cambian el mundo no solo innovan productos, sino que comunican una visión que otros comprenden y apoyan. Jobs aplicaba esta filosofía al construir no solo dispositivos, sino también la reputación de Apple como sinónimo de creatividad y excelencia. La película también muestra la complejidad humana de Jobs en esta fase. Su relación con Wozniak y otros colaboradores está marcada por tensiones, discusiones y confrontaciones, pero también por momentos de admiración y respeto mutuo. Thiel indica que para construir empresas que transforman industrias, el liderazgo requiere cultivar un equipo que comparta la misión y esté dispuesto a enfrentar desafíos juntos. Jobs no solo imponía estándares, inspiraba a su equipo a adoptarlos, creando un entorno donde la innovación radical podía prosperar, aunque bajo presión constante. La expansión de Apple, tal como se ve en la película, refleja la aplicación práctica de los principios de Thiel. Identificar oportunidades únicas, ejecutar con excelencia, gestionar riesgos y construir un equipo comprometido. Escenas como el desarrollo del Macintosh y las decisiones estratégicas sobre diseño, producción y comercialización muestran cómo Jobs traduce su visión en resultados tangibles. Cada producto no solo es un avance tecnológico, sino también una manifestación de su filosofía: crear algo de valor único, que transforme la experiencia de las personas y defina el futuro del mercado. Aquí vemos la expansión de Apple con los conceptos de 0 a 1, visión clara, ejecución rigurosa, diferenciación y liderazgo efectivo. La película aporta escenas concretas que muestran cómo Jobs enfrentaba desafíos estratégicos, financieros y humanos. El libro aporta la teoría de Thiel sobre cómo la innovación radical y la construcción de valor único permiten transformar ideas en empresas que cambian el mundo. Jobs no solo estaba haciendo computadoras, estaba creando un modelo de innovación replicable en cualquier industria. Durante el desarrollo del Macintosh, Jobs se enfrenta a problemas técnicos que ponen a prueba su paciencia y liderazgo. En la película, se ve a los ingenieros revisando el software línea por línea mientras Jobs recorre el laboratorio, señalando errores y exigiendo soluciones inmediatas. Cada detalle era crucial, desde la interfaz hasta la velocidad de procesamiento. Todo debía cumplir con su visión de un producto intuitivo y revolucionario. Thiel explica que las empresas que crean algo nuevo deben combinar creatividad con ejecución rigurosa. Jobs no solo pensaba en la innovación, sino en cómo materializarla sin concesiones, demostrando que la atención extrema al detalle genera valor diferencial. Las tensiones humanas también son evidentes. La película muestra cómo Jobs discute con Wozniak y otros miembros del equipo sobre decisiones técnicas y de diseño. La intensidad de sus confrontaciones, a veces dolorosa, revela la dificultad de equilibrar exigencia y motivación. Thiel sostiene que un liderazgo efectivo requiere alinear al equipo con la misión de la empresa. Los logros extraordinarios de Apple se construyeron gracias a un entorno donde cada miembro comprendía que la excelencia era obligatoria. La presión constante era incómoda, pero servía para que la innovación no se diluyera en mediocridad. En paralelo, Jobs enfrenta críticas de inversores y de la junta directiva que cuestionan los costos y plazos del Macintosh. La película retrata su confrontación directa, defendiendo la visión de un producto diferente, más que solo rentable. Thiel señala que los emprendedores que transforman industrias deben sostener su visión frente a la incomprensión externa. La innovación radical raramente es entendida de inmediato. Jobs entiende que ceder ante la presión podría comprometer la esencia de Apple y, por tanto, insiste en mantener sus estándares, demostrando que la creación de valor verdadero exige convicción inquebrantable. El tema de la diferenciación frente a la competencia se vuelve central. Jobs observa con frustración cómo otros intentan imitar las características de Apple, pero insiste en perfeccionar la experiencia del usuario en hardware y software. Thiel explica que la creación de un monopolio temporal depende de ofrecer algo que otros no puedan replicar fácilmente. Cada decisión de Jobs, desde la tipografía hasta la integración de componentes, refleja su búsqueda de unicidad, un ejemplo práctico de cómo se construye ventaja competitiva mediante la innovación genuina. La vida personal de Jobs también influye en sus decisiones empresariales. La película muestra discusiones con su pareja y tensiones con el equipo sobre dedicación y prioridades.
Thiel argumenta que la innovación requiere sacrificios y una gestión consciente de riesgos y recursos personales. La intensidad de Jobs se extiende a todos los ámbitos de su vida y, aunque genera conflictos, también permite que Apple avance hacia productos que cambian el mercado. La narrativa de la película evidencia cómo el liderazgo visionario no se limita al trabajo técnico. Involucra compromiso emocional, toma de decisiones difíciles y resiliencia frente a la presión. Suscríbete para seguir descubriendo cómo películas y libros revelan estrategias reales que transforman vidas y negocios.